ti te hicieron una invitación también. Bueno, o sea, lo normal era no solamente a los ganadores de, Claro, de deportistas, de diversos ámbitos. o sea, los tenistas de la época, boxeadores de la época, todo, pero finalmente en el balcón. Ese fue un momento complicado desde el punto de vista personal, o sea, es muy incómodo para mí, Eduardo, después de una vuelta larga en la vida, así como aparecer como poniéndome algún tipo de medallas. Claro. ¿Me entiendes? Porque no es mi propósito. Simplemente sentía en mi corazón que no podía ir y lo hice, pero fue una decisión. Pero no era fácil decir que no en No, esa por época. supuesto que no. Estuve con colitis 3 días. O sea, sufrí. Qué Sufrí porque además mi entorno, mi propio entorno, la compañía de discos, en fin, yo creo que nadie teníamos conciencia plena de... había más bien... yo estaba reaccionando más bien desde mi intuición. Y luego podría comentar acerca de eso, de la intuición. Pero lo que estaba pasando en la vida real y en concreto es que tenía a los de la compañía de discos y a otras personas decía, la embarraste. Claro, esto puede traer O sea, repercusiones, claro. exactamente, o sea, con esto se jodió todo, o sea, no hay... Persecución. no, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces... Pero nada de eso ocurrió. Nada ocurrió, yo creo que lo que ocurre después también tiene que ver conmigo. Hay un disco un poco más adelante, el año siguiente, donde yo incorporo algunas canciones que no son canciones mías, aparte de las canciones mías, incorporo algunas canciones que yo creo que era una cierta osadía, pero sentía que debía hacerlo. Y esto es divertido, porque yo nunca milité en nada, ni pertenezco a nada y nunca pertenecería. Yo tengo mi propia naturaleza, es una cuestión que obedece. O sea, me siento muy identificado con muchas causas y tal, pero no soy del tipo militante ni ideológico, ni nada. O sea, esta cuestión tiene que ver más que nada con humanidad y con esas cosas. Entonces simplemente, o sea, sucedió lo que sucedió y nada, no, quiero ser súper sincero, Eduardo, yo no puedo decir esto como diciéndome, mira qué orgulloso o qué choro fui. No, claro. No, lo que sí, no podría haberlo hecho de otra manera. Fuiste fiel contigo mismo. Sí. Cuestión que es difícil considerando el contexto de la situación, sobre todo en una época donde a los cantautores, como que de alguna manera, había un sector de la población que les exigía compromiso a través de sus letras, estaba todo el fulgor del canto nuevo. Es que yo diría que, mira, lo que pasa, hay los movimientos musicales más fuertes empiezan a partir un poco más cercanos a los 80. O sea, el 77, 78 y tal, son pequeños lugares. Yo había cantado, por ejemplo, en la Peña Doña Javiera de Nano Acevedo, que es un músico mayor, autor de grandes canciones, entre ellas Joda a mi guitarra, una canción emblemática. Y yo había cantado allí, pero nunca tuve, no era mi círculo natural. Yo simplemente, por eso muchas personas dicen, ¿de dónde apareció este? Pues yo tocaba en la universidad, tocaba por aquí, por acá, pero no tenía una escuela, ni tenía, además era más chico que las generaciones anteriores de los grandes grupos chilenos que todos conocemos, y Tillimani. O sea, era una generación que venía después y era un poco, ¿de dónde apareció este gallo? Entonces, de hecho, hay alguna historia por ahí que un día supe que es una historia muy emocionante. ¿Ya? Voy a omitir el nombre de la persona por respeto. Era una señora encargada en dactiloscopía del registro civil. Yo me entero de esta situación hace 6 años, 7 años, en una farmacia de la avenida Pedro Valdivia. Se acerca un señor y me dice, un minutito y tal. Entonces le digo, me espere, voy a pagar la cuenta y tal. Y la sensación que tuve, que me quería hablar algo así como, Fernando, tengo una anécdota contigo. La clásica y, claro, que muchas veces es súper grato oír y tal, pero bueno, no era eso. Muy emocionado, me dice, hemos guardado un secreto por más de 35 años en mi familia y tal, y en aquellos años tú habías ganado el primer festival ese de la televisión y tal, y llamaron a mi madre, que era la madre de este señor, para que iban a retirar una ficha. Todos los ciudadanos tienen como una carpeta de su historia, claro, etcétera, etcétera. Y dice, mi madre en un acto de arrojo escondió claro, sin conocerme, habiéndome visto en la televisión cantar en Café Otoño. O sea, no, la verdad es que cuando me lo dijo a él se le caían las lágrimas y a mí también. O sea, la señora había fallecido y fue un acto de... Y además no sé qué iban a encontrar ahí, o sea, yo, claro, es decir, la verdad es que no me vivieron una vida absolutamente de un fulano común y corriente, un chiquillo
En mi casa era mi madre, yo y mis 2 hermanos menores, con una vida súper leíble y súper abierta. Lamentablemente una época donde la sospecha abundaba. No, claro, entonces eso fue muy conmovedor, muy, muy conmovedor. Entonces tenía de una u otra forma también yo un deseo de poder plasmar, de decir, qué sé yo, en fin. Y sentí que tenía una responsabilidad respecto de esto, pero nunca tuve un alcahuete al lado o alguien que me estuviera soplando lo que yo debía hacer. Y, en fin, además nunca lo hubiera permitido.